Uno. Shalom para todos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Hoy veremos el capítulo 27 del libro de Números. Así que oremos. Padre Celestial, yo te ruego que nos hables al corazón, nos enseñes tu palabra, que ésta tenga lugar de verdad en nuestro ser y podamos cumplir tu palabra de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Gracias porque eres bueno y bendice a los que nos escuchan, por favor. Amén. Bueno, el capítulo 27 del libro de Números dice así. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Bueno, aquí nos pone a unas hijas y les habla de su genealogía. 4 hijas descendientes de José, es decir, de la tribu de Manasés, hijo de José. Las pone allí. Veamos qué dice acerca de ellas. Se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Vamos hasta acá. Bueno, 4 hijas que en común acuerdo se presentan delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y del sumo sacerdote. eh, no, perdón, delante de Eleazar, que era sumo sacerdote en aquel momento. Ya Aarón no estaba en este evento. ¿Y qué hacen ellas? Exponen una situación, y es que ellas no tenían un hermano, y esto las ponía en una situación difícil acerca de la ley en relación a la tierra prometida. Aquí hay un asunto importante que tenemos que mencionar. La ley de la Torá en relación al terreno es muy importante. Todo Israel, todas las, digamos que, leyes, o la mayoría, funcionan en torno a un terreno, a una heredad que se les prometió. Y esta es la heredad de la tierra prometida, ¿no? La famosa tierra prometida, la heredad de la tierra de Canaán. Entonces ellas vienen a preguntarle a Moisés, ¿y qué de nosotras? ¿Qué será de nuestro linaje, de nuestras familias, si no tenemos quien herede? Es decir, que ellas van a exponer un caso de olvido. ¿Qué va a ser de nosotras? Si para nosotros no hay heredad, nuestro padre y su línea, que va hasta este punto en nosotras, pues también dejará de ser. ¿Esto por qué? Porque la ley establecía que la heredad se daba eh, por los hijos varones. Vamos a tratar de explicar esto para entender cómo funcionaba, digamos, cuál era la lógica detrás de esto. ¿Por qué una mujer no heredaba o no se había establecido hasta este momento este asunto? Pasa lo siguiente, cuando un hombre tenía sus hijos y luego moría, estos hijos tenían un derecho de heredad, sobre la heredad. Él la repartía entre sus hijos, donde el mayor de ellos, el primogénito, generalmente tenía la doble porción. Una doble porción no es que se repartía, no sé, 50 y 50%, de un 50% era para todos los hijos y el otro 50% para ese hijo mayor, no, sino que si se repartían 10 hijos, por ejemplo, 10 partes, al primogénito le tocaba lo correspondiente a 2 de esas partes. ¿Listo? Esa es la ventaja que tenía, por ponerle algún nombre. Tenía una parte más que sus hermanos, que en el caso de los hijos de Israel, ¿cómo se vio esto? Con José. A Manasés y Efraín se les dan las 2 partes como si José fuese un primogénito. Y de ahí es donde se entiende que sí, en efecto, para Jacob, los derechos de primogenitura se los da a José. Ahora es curioso, pero estas hijas hablan de eso, de su padre José, o digamos que el hecho de que se enfatice aquí, el que escribe esto dice, bueno, José tuvo unos derechos de primogenitura que no tuvo meramente él, sino sus nietos. Recordemos que acerca de José, no es él quien recibe los derechos directamente porque él vive y muere en Egipto, pero sí sus hijos Manasés y Efraín, y Jacob le dice a José, eh,
tus hijos serán contados como mis hijos. ¿Recordamos esa escena? Es decir, los nietos, Manasés y Efraín, son contados como hijos y cada uno recibe un derecho de, de heredad como si fuesen hijos. Al tener dos hijos, Manasés y Efraín, pues una doble porción. Y es interesante porque José no tuvo derecho en el sentido, más bien, no es que no haya tenido derecho, no usó su heredad, pero sí sus hijos. Entonces ellas como descendientes de esta línea, mucho tiempo después, dicen, ¿y qué de nosotras? ¿Por qué se ha de perder nuestro linaje? Entonces volvamos al punto. Los hijos recibían el derecho de heredad. ¿Y qué de las hijas? ¿Por qué ellas no? Bueno, se explica de la siguiente manera. Cuando una mujer se casaba, pues ella entraba a participar de la heredad de su esposo. Es decir, ella se hacía copropietaria, coheredera con lo de su esposo. Ahora imaginemos que ella tiene un derecho de heredad. Pues entonces ella no solamente tendría un derecho de heredad por su padre, sino además una coheredad por el lado de su esposo. Por lo tanto, su esposo se haría también coheredero de la heredad del padre de la mujer. Haría que ese hombre tuviese doble porción. Y eso ya sería entonces un acaparamiento, porque entonces este hombre tendría su propia heredad más la heredad de su esposa. ¿Me hago entender? Es decir, que la heredad se difuminaría entre los, digamos, las mezclas familiares. Así que no era la idea. La idea es que cada hombre tuviese una heredad que al casarse se la daba a su esposa, de tal manera que esa heredad se convertía en un asunto familiar y no acumulativo. Había una sola heredad por familia, no doble, la del hombre y de la mujer, sino una sola. Quien debía, y ahí no es solamente el derecho de heredad, sino también el deber de heredad, entregársela a su familia era el hombre, no la mujer. El hombre no debía esperar que su mujer le trajese una heredad. Él disponía de su heredad para su familia. ¿Entendemos? Entonces, la mujer tenía ahora un derecho, y es participar de la heredad de su esposo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la mujer no recibía heredad? Fácil, porque su esposo se la daría. ¿Listo? Coparticiparía con él. Sus hijos tendrían ese derecho. Pero viene una situación, ¿y qué pasa si no hay eh, hijos? Ah, bueno, y otro asunto, eso también es importante acerca de la mezcla de las mismas tribus. Porque si el hombre era, por ejemplo, un hijo de Leví y la mujer era una hija de Judá, es decir, de dos tribus diferentes, al casarse la heredad seguía siendo ¿de quién? ¿De Judá o de Leví? Pues de Leví, porque el esposo tenía una heredad de Leví. Es decir, haría que también las heredades permaneciesen siempre vinculadas al linaje del que pertenece y no se perdieran entre este asunto que les hablaba de la mezcla que se da naturalmente entre diferentes tribus. Así que cuando llegaba el tiempo de la, ¿cómo se llama? De la devolución de la tierra, del perdón de deudas, que es una ley que había en Israel, cada 50 años las heredades volvían a sus dueños. ¿Y cuáles eran los dueños? Pues el linaje de donde venía esa misma heredad, que era siempre del hombre. En ese orden de ideas, toda heredad siempre tendría un linaje claro por donde volver. ¿Me hago entender? Es decir, si yo soy de Leví y tengo una esposa de Judá, mis hijos siguen teniendo una herencia de Leví. Y uno de esos hijos masculinos que tenga una esposa siempre va a tener una herencia de Leví. Y si su esposa es de Dan, no importa, la herencia siempre va a seguir siendo Leví. Es decir, era fácil trazar a quién le pertenece una heredad, aun a pesar de no sé, la cantidad de generaciones que pudiera pasar. Simplemente porque el hombre de la familia seguía siendo el original poseedor de la tierra. ¿Listo? Si no hubiese sido así, habría sido muy difícil trazar a quién le pertenece una tierra. Entonces, más allá de los límites, que uno dice, bueno, pues que está en tales límites, sí, pero yo podría venir de lejos y adquirir esa tierra y reputar, es mía. Pero no, se ve el linaje y dice a quién le pertenece por la heredad masculina. Pero viene un asunto interesante. ¿Y qué pasa si no hay hijos? ¿A quién le va a pertenecer esa tierra? Entonces, ella se expone en ese caso. Nuestro padre murió en el desierto
y no estuvo en compañía de los que se juntaron con la rebelión de Core. Así que ellos dicen, bueno, tenemos una situación, nuestro padre no murió en un juicio por causa de rebelión. Y aquí ya establece un asunto. Podríamos entender que un hombre perdía los derechos de heredad, es decir, era cortado del pueblo, ese es el concepto de ser cortado del pueblo, cuando pues estaba en un juicio del Señor. Y aquí voy a hacer otro paréntesis y es justamente eso. Hablemos del ser cortado del pueblo, que generalmente no se entiende muy bien. ¿Qué era ser cortado del pueblo? Muchas veces la escritura habla de y tal hombre será cortado del pueblo al hacer esto o aquello, ¿no? Y muchos simplemente lo trivializan al punto de decir, bueno, es que era una muerte espiritual, o es que lo mataban, o no. La manera técnica de entender el ser cortado del pueblo es que él perdía sus derechos de heredad. O sea, ya no es parte del pueblo. No puede reclamarse una heredad porque fue juzgada, fue cortado, ya no es contado como una persona con derechos de heredad. Y es algo, y eso incluía, al ser cortado, pues incluía a sus hijos. Es algo grave, porque yo ya no tengo derecho, por tanto mis hijos tampoco, ya que ellos tienen un derecho en torno a que yo soy. O sea, hay una línea legal, hay un cordón. Si se corta el cordón acá, todo lo que resta pierde un derecho. Ya no se puede, ya no se puede reclamar. Es grave. Por eso, por eso cuando el Señor juzga a Eli, le dice, será cortado, pum, él y sus descendientes. Y uno dice, pero qué injusto. Es que es legal. Es el tema legal. Pierde un derecho. Lo pierde porque, pues legalmente, traspasó un límite que le hacía perder esos derechos, ¿no? Son derechos, es ley, es algo legal. Es decir, la ley establece los límites. Y cada vez que la escritura habla de será cortado el pueblo, entendemos, se le estaba diciendo a esa persona pilas porque sus derechos sobre la tierra y sobre las promesas están en juego si usted hace esto o aquello. Así que espero que a partir de esto, cada vez que leamos esos textos que aparece y ay, será cortado el pueblo, ya lo entendamos un poco mejor. O sea que el Señor está condicionando su permanencia en la tierra prometida a partir de estos mandamientos particulares que podrían hacer a una persona perder sus derechos. Pero ella dice, mi padre no perdió sus derechos porque él no estuvo en la rebelión de Coré, sino que él murió por su propio pecado. ¿Cómo se interpreta murió por su propio pecado? Es decir, murió en su ley, murió por lo que haya tenido que morir, ¿no? Es decir, no murió por una rebelión comunitaria. Así que ellas dicen, ¿por qué será quitado el nombre? En el versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Un hijo hombre. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, de nuestro pueblo. Y ellas hacen un reclamo justo. O sea, si mi padre no fue juzgado, no perdió, no fue condenado, no fue cortado del medio del pueblo, ¿por qué nosotros hemos de serla? Hemos de serlo. Es justo que nosotras no tengamos la heredad de nuestro padre. Moisés lleva la causa delante de Yahweh y Yahweh responde a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Cómo se entiende que el Señor habilite este asunto? Aquí nos deja ver algo interesante acerca de la ley, ¿no? O sea, cómo pareciera que esta cambia, cómo se entiende. ¿Será que la ley puede cambiar o más bien podemos entender que la ley tiene ¿cómo decirlo? Tiene las características que le permiten ajustarse a los momentos particulares? Porque el Señor dice, han hablado correctamente, es decir, Él concede el razonamiento de ellas, lo valida. Es justo lo que ellas está diciendo, no pretende contradecirse la escritura como que, aquí no lo permite, pero ahora sí lo permite, sino que podemos ver que aquí es como un principio teológico donde la ley no es un bloque rígido, sino más bien es como una ley viva que se permite responder
a la justicia y a un pacto. Es decir, la ley fue dada para la vida de un pueblo. Si ella lo hace, pues el Señor dice, pues es correcto. Es decir, la respuesta de Moisés no fue, Dios no me lo ha dicho, no está escrito o no aplica, sino lo que el Señor responde es, tienen razón. Y es algo interesante, porque uh, hay como una misericordia en torno a la ley cuando ésta tiene el sentido de aplicación. Es decir, hay muchos vacíos en la ley que se corresponden al contexto, ¿no? Siempre lo tenemos, ¿no? ¿Y cómo hacemos ahora que todo es tan diferente? Pues ahí es donde tiene el sentido de entender la ley como un instrumento de justicia que tiene que ser interpretado. Y en esta interpretación de ellas mismas dicen, pues creo que si no tenemos hermano es justo que tengamos también una heredad, porque somos hijas de Israel. El Señor dice, tienen razón. Entonces es bien interesante, ¿no? Si ellas no hubiesen levantado la mano, se habría dado el caso en otro momento, simplemente. Lo que significa que sí, la ley tuvo en muchos momentos que ser interpretada incluso por el mismo, en la misma transición del desierto. O sea que mandamientos nacieron de la misma experiencia del pueblo en el desierto, ¿no? Como es el caso de un hombre recogiendo leña en el desierto. Señor, ¿y qué hacemos con él? El Señor les dijo, ¿no? O el caso de Yeshua diciendo, porque a la verdad la carta de repudio la dio Moisés por causa de la dureza del corazón. O sea, en el decálogo o en las palabras originales no necesariamente estaban, pero cuando se dio la circunstancia, entonces el Señor respondió y se creó una ley. Más allá de crearse, se interpreta qué hacer en esos casos y por lo tanto resulta una ley. Que para nuestra fortuna quedó escrito, pero muchas cosas no están escritas porque no estamos en el mismo contexto, que es siempre la situación incómoda de cómo vemos esto hoy, ¿no? Cómo interpretamos esta ley, esto cómo nos ilumina el camino para un presente que es tan diferente a ese entonces, ¿no? Aquí todo es, una gran parte de cosas son diferentes. Entonces aquí vemos una herramienta que nos permite entender que sí, ya en esa época pasaba. Muchas situaciones no se ajustaban a la ley que ya se había expresado y por lo tanto necesitaban ser conducidas, ser interpretadas. Es justo lo que ya reclaman. Pero si no hubiese el Señor dicho eso alguien pudo haber dicho, no está escrito. Pues lo siento, perdieron su heredad. Así que era necesario que aquí se levantara un precedente, pero también una línea de conducto que nos ayuda a nosotros entonces también a entender la ley. ¿Cómo hacemos para entender un precepto? No, a entender un mandamiento que no tiene precepto dentro de lo que nosotros queremos ver. ¿Cuál es la línea transversal de esto? ¿Cuál fue? La justicia, el derecho, las promesas. Si esta ley cumple las promesas, el derecho a la justicia es legal, aunque no esté dentro de un contexto, aunque no esté dentro del precepto. Es decir, el precepto no dice, y los hijos varones tendrán edad, y si no están, pues entonces las mujeres, eso no existe. Pero cuando se da el caso, el Señor prioriza la justicia, otra vez, la justicia, el derecho y las promesas como el ente rector que le permite al Señor decir con tranquilidad, ellas han hablado con justicia. Así que sí, no es que la ley sea cuadrada, que ese es un error nuestro, el pensarla de esa manera. Más bien la ley es un eje de justicia que nos permite interpretarla dentro de mil situaciones, millones de situaciones, que es la tarea que una persona que conoce al Señor tiene que hacer todo el tiempo, de tal manera que en lo que hace sea sabio, ¿no? Es lo que finalmente le hace sabio, es aprender a interpretar la ley entre las diversas cantidad de situaciones en las que vive. Aquí aprendemos entonces cuál es el principio que le debe hacer saber interpretar una ley en un momento oportuno. ¿Cuál es? Justicia, derecho y promesas. Si esa ley, si esa interpretación atiende a eso, pues después de un buen análisis uno dice, es coherente, tiene sentido, tiene función.
Sí, pero no está escrita. Que es lo que muchos dicen, a la mujer no puedes decir por qué, pues porque no hay ningún pasaje que diga que bendiga. ¿Será, tiene sentido eso? Para él lo tendrá, pero bíblicamente no. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay muchas cosas que parece que tienen un vacío. No hay que sentirse tan mal de decir, pues es que ahí no está escrito, sí, pero que no esté escrito no significa que no se deba interpretar adecuadamente. Que no esté escrito no es una prohibición. Que no esté escrito simplemente es que no tuvo lugar en los hechos en que se describe la escritura. Sí, exacto, sí, exacto. Ese es el punto, que muchas cosas se prohíben y realmente son mal vistas porque no están escritas, porque no están en un ejemplo bíblico, pero no necesariamente lo sean. Sí, sí no, no está mal. Exacto, sí. Si las leyes no se pisan, no se invalidan entre ellas, entonces toca, o sea, es un ejercicio de interpretación. Es un ejercicio de interpretación lo que debe hacerse en todo. Pues finalmente para eso está la ley, para darnos luz. Hay múltiples mandamientos que son como estándares, que son rectores, que muchos de ellos son, digamos, voy a decirlo de la siguiente manera. Hablemos de autoridades. Está la autoridad del mandamiento como un instrumento que se da de manera puntual y original. Llamémosles a esos la guía, el eje transversal, la columna vertebral. ¿Cuáles son esos mandamientos? Las 10 palabras. Esos son como los mandamientos que no tienen que ver con un contexto, sino tienen que ver con una palabra, por Dios, mejor dicho, innegociable. Innegociable. Son estrictos, son importantes, de lo cual el Señor incluso dentro de ellos mismos da consecuencias. Porque el que tome el nombre del Señor en vano, pasará tal cosa, ¿cierto? Allí lo dice tal cual. Pero el que escucha a sus padres, los honra, pues le irá bien en la vida. O sea, da promesas inclusive en esas mismas palabras, el Señor las habló en el monte, tal. ¿Listo? Ese digamos que es el eje más profundo. ¿Qué le sigue a eso? Un montón de preceptos, juicios y palabras que hacen parte de unas, digamos, ramificaciones de los mismos mandamientos que nos ayudan a entender cuáles son sus alcances. Y estos, una gran parte son también rectores, es decir, se dan de manera de que el Señor da una lógica en torno a eso. Imaginemos una rama, se empieza a desplazar y se empieza a diversificar una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que llegas a sus puntas. Y siente uno que llega a un límite porque no lo sabemos interpretar y ahí tú tienes que interpretar y sigue ramificando. Pero la Biblia nos llega a unos puntos de ramificaciones cada vez más lejanas de su punto original y esas ramificaciones más lejanas corresponden a un contexto. Y el contexto es, como en este caso, las hijas de Zelofehad. Es decir, una situación donde nos lleva a decir, ¿y cómo se aplica acá? Ah, bueno, sale un nuevo precepto. Ellas también tienen derecho. ¿Sí? Es decir, que el contexto es clave. Y alguien dice, ah, pero luego la Torah no es eterna, entonces, ¿cómo no fue previsto? Hay que entender eso y no, de verdad, no, ¿cómo se llama? Sí, no patinar, eh, hacernos zancadilla, un argumento que no es. El hecho de que la Torah sea eterna no significa que todos los mandamientos atienden a un asunto es que, ¿cómo decirlo? Como fueron escritos de antemano. Es que no es así, no es como la manera de entenderlo. ¿Qué significa que la Torah sea eterna? La Torah, el significado de que la Torah sea eterna significa que por cuanto el Señor es eterno, desde siempre ha sido, porque hace parte de su eje rector, el de Él. Pero el precepto pequeño de si Él, pues que le dé carta de repudio, obviamente está en un marco que es fuera de la eternidad y es en el caso de que se case, o el hecho de que una mujer tenga su, su ciclo menstrual, o el caso de cuando entren a la tierra prometida, pues pasará esto, es algo que corresponde a un contexto muy particular, o cuando el sacerdote haga tal cosa, otro contexto particular. Es decir, mandamientos que están plenamente conectados con un contexto particular y fuera de él no pueden operar. Lo único que se puede hacer es interpretar cómo esto me ayuda a entender algo parecido.
Pero hay algo que es plenamente eterno, y lo que está diciendo ese pasaje es, en particular lo que está hablando de la eternidad de la Torá o de la ley, es que le pertenece al Señor y por tanto tiene que ser atendida por cuanto es eterno. Es decir, tú no lo puedes limitar o cambiar o distorsionar porque no te pertenece a ti, le pertenece a Él, que es eterno. Entonces es muy agradable entender que la particularidad de la Torah como un eje rector, de lo cual David hace un ejercicio muy hermoso en los salmos de exaltarlo una y otra vez y verlo, enumerarlo, sentirlo, decir es que es eterna, es que tus juicios son justos, tus palabras son dignas de confianza, etcétera. Cuando se presenta esto es cuando una persona entra a entender que todos estos preceptos tienen un sentido de aplicación eterna. ¿Me hago entender? Entonces, ese es el asunto. La Torá es justa y seguirá siendo justa en cualquiera de las épocas. El hecho de que esté condicionada a ciertos contextos, lo único que indica es que si ese contexto se hubiese presentado antes, pues también hubiese sido justo o injusto según la Torá marcase. Entonces, eso es lo que manifiesta el asunto de la eternidad. Lo que es justo hoy será justo mañana y habrá sido justo en la antigüedad. Y lo que es injusto antes también lo es injusto, lo es hoy en día. Es decir, esto marca eh, la inmutabilidad de la ley. La ley no cambia, los hombres cambiamos, pero tenemos que aprender a vivir conectados a ella, aún en nuestros propios cambios. Lo que sí hace la ley es condicionar su aplicación, es decir, marcar un precepto. O sea que la ley es atemporal. Es atemporal, pero es atemporal en el sentido Pero de lo que está que escrito es atemporal, porque se aplica ayer, hoy o siempre. sí, pero está en un entorno del tiempo, porque le dice cuando entre en la tierra. Y entonces, ¿cómo se aplica antes que no había tierra prometida? Entonces, sí se aplica en un contexto particular, pero si ellos hubiesen entrado antes, por alguna razón la historia se hubiese narrado antes, lo que allí se marcaría como justo también sería justo. Es decir, que es justa de manera fuera del tiempo, pero tiene una aplicación temporal. Cuando ya no estemos delante del Señor, cuando ya no estemos en estos cuerpos o la manera que estemos renovados, ¿qué sentido tendrá el comer o no cerdo? ¿Qué sentido tendrá el incluso guardar el día de reposo? Porque ya no existirán el conteo de días, aparentemente, ya no habrá, exacto, ya no habrá un 7 días. No sé, muchas cosas ya no tendrán un sentido, pero no significa que sea justo o injusto esa ley, simplemente que aplicó en su momento de manera justa. Entonces, ella es eterna porque tal como se marca, atiende un asunto de justicia, de derecho, que según su contexto, ahí viene el concepto que debemos tener claro y es el precepto. El precepto es lo que nos ayuda a entender el por qué y cómo se aplica y en qué contexto, en qué manera, etcétera. Es lo que nos ayuda a entender así lo vas a aplicar en este contexto. Pero eso es solamente una punta de una línea que viene más atrás y que puede ser al final la de así vas a adorar al Señor, así le vas a servir, ese será tu Dios. Esa de pronto esa punta es una de esas tantas maneras de atender a un precepto que te dice guarda el día de reposo, o un precepto que, o un precepto no, una ley, un mandamiento que te dice honra a tus padres o que ama a tu prójimo, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces todas esas puntas de rama no es el final, simplemente es una diversificación más, que si sigues hilando vas más para allá y más para allá, donde esa viene a ser la tarea del pueblo del Señor, aprender a resolver cómo eso sigue extendiéndose, sigue extendiéndose, sigue extendiéndose, para aprender a vivir como es dignamente, finalmente atendiendo a un hilo conductor principal que es allá lejano, que cuando tú cumples este pequeño, pues puedes cumplir aquel otro. Mm, Entonces, pero no en su totalidad, simplemente es parte de cómo atiendo yo al mandamiento de, pues, adora al Señor, ¿no? Sírvele, obedécele, etcétera. Entonces, bueno, cierro este asunto y era, insisto, algo legal que el Señor muy interesantemente no, ni las condena, ni las cancela,
ni les responde como muy probablemente muchos responderían hoy, de una manera tajante, diciéndoles no, no tienen derecho, ustedes son mujeres, o con cualquier cosa de esas, sino más bien el Señor dice, Moisés, es justo su reclamo. O sea, la ley tiene una aplicación en este punto porque hay derecho, ellas son hijas de Israel, es justo porque están solicitando algo equivalente a lo que sus hermanos habrían tenido y es una promesa. Y ellos están reclamando una promesa que yo les hice. Así que a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muera sin hijos, traspasarán su herencia a su hija. Si no tiene hija, darán su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, darán su herencia a su padre más cercano, a su pariente más cercano de su linaje. De este será. Para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Bien, entonces nace un derecho en torno a la heredad, a las promesas, que tiene que corresponderse al linaje. Por eso si un hombre moría pues, y no tenía hijos, pues entonces que la herencia la tome su padre o sus hermanos o bueno, su pariente más cercano dentro del linaje. Como les mencioné, el linaje, ¿cuál era? Pues la casa por la que venía el asunto. En este caso, hijas de Manasés. Bueno, vamos a otro punto. Aquí viene ya el capítulo en el versículo 12 con una nueva entrega. Josué, designado como sucesor de Moisés. Este caso de las hijas de Zelofejad será mencionado más adelante cuando viene la repartición de la tierra, se menciona que a ellas se les dio este derecho. Versículo 12 dice así, Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, verás la tierra que le he dado a tus hijos de Israel, a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Hasta ahí. Bueno, ya está cerrando el libro, ¿no? Números 27, aquí hay que saber que estará a punto de entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a poseer la tierra, después de 40 años en el desierto, el Señor le dice a Moisés, Moisés, ven y nos tomamos un tinto aquí en el monte Abarim. Y mientras te tomas el tinto vas a ver la tierra. Y tienes que saber que tú no vas a entrar. Es muy difícil el momento, yo no sé, aquí lo plasma de una manera como muy fría, con poco detalle, pero para Moisés debió ser duro. Pensarse que durante 40 años lidió con un pueblo difícil en el desierto, dejando de lado a su esposa, a sus hijos, para seguirlo, viendo por fin el resultado de que creo que ahora sí vamos a entrar, el pueblo ha cambiado, ver pasar a todos en el pueblo, a los rebeldes, a los justos, ver el sufrimiento de pues, la sed, el hambre, las quejas, los reclamos, las discusiones, habrán sido miles. Verse él también afligido muchas veces, haber conocido a Dios en el desierto, ver que él fue un príncipe de Egipto y ahora era príncipe en medio de sus hermanos, pero por muchos de ellos no era deseado y era más bien objeto de discordia. 40 años es mucho tiempo. Yo voy a llegar a los 40 años y es toda pues, una vida, ¿no? Es una vida. Y antes de eso, pues Moisés también había vivido 2 vidas más. Es decir, él a los 40 sale de Egipto, a los 40 vuelve y a los 40, que es esta, muere. O sea, ha pasado 3 grupos de 40 años. Otra vez lo repito. Cuando él tiene 40 años, todo ese periodo vive como príncipe de Egipto, como un hijo de Faraón. Él se va de Egipto a los 40 años y vive 40 años en el desierto, en Madián. Eh, Tiene hijos, tiene una esposa, arma una familia. Esa etapa de Moisés suele verse
un versículo. O sea, como que no importa, no importa. 40 años, otra vez digo, es una vida. Fue lo que él le permitió dejar de ser un egipcio prácticamente. Decía un pastor, desaprender lo que era. Eh, y volver a ser y nacer como un nuevo hombre, ahora entendiéndose como un hombre con una misión, pero después de que el Señor trabajara en su vida por 40 años, a la manera que lo haya hecho. Pero también, como les digo, teniendo hijos, una esposa, una familia nueva. Y luego va nuevamente a Egipto y liberta a un pueblo por el mandato del Señor y por su poder. Y ahora vive en el desierto nuevamente, desligado de su familia y de Egipto por 40 años. Moisés fue un hombre que le tocó muchas veces dejar atrás todo. Eso es algo que, insisto, no siempre se ve. Él tuvo que, por el servicio al Señor, desligarse de su propia vida al menos 3 veces. Y le digo, una cuarta, y es esta. Él tuvo que dejar al pueblo atrás y morir. Es decir, él tuvo que aceptar siempre un futuro en el que me recuerda a Yeshua diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues cuando eras joven ibas y venías donde quisieras, pero llegarán días donde irás donde tú no quieres. Y dice el texto, hablaba de la vida y la muerte que tendría. Pedro ya no era libre. A partir de ese momento, Pedro viviría para su Señor y moriría para su Señor. Y ya no sería el Pedro que hace como que es un Pedro sujeto a la voluntad del Señor. Pues aquí vemos a Moisés igual. Pedro, Moisés, ¿me amas? Muere. Uf, es una flechazo duro de asimilar. Muere Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No te pido más. Es fácil, Pedro, ¿cierto? Así me vas a expresar tu amor. Eso es lo que yo te pido. Y ahora Moisés, antes de morir, le dice, Señor, está bien, solamente no dejes a tu pueblo sin pastor. Ahí está Pedro. Otro Pedro. Es decir, vemos un patrón muy hermoso, donde como Pedro, el Señor tuvo un reparo grande sobre Moisés, porque no me santificaste. Pedro, tú me negaste. Y muy diferentes de carácter y lo que sea, pero es como algo lindo para conectar ahí y ver que Yeshua, a pesar del reclamo, porque nunca le reclama de hecho, nunca le dice porque me negaste, sino más bien le dice 3 veces, ¿me amas? Ok, apacienta a mi pueblo e irás a donde no quieres ir, y yo seré quien te gobierne. Pues a Moisés, en 3 ocasiones de su vida, tiene que cortar con su vida y aquí una cuarta, morir por amor al Señor. Y ese era su servicio. Ahí es donde lo vemos Moisés, o sea, una vez más, nos decimos Moisés, siervo de Yahweh, siervo del Altísimo. Vivió hasta donde tenía que vivir, murió donde tenía que morir y no reclamó, no peleó. La respuesta, insisto, que se narra aquí es tan extraña como tan madura que parece inhumana. Moisés no le dice, Señor, ¿por qué? Yo creo que lo más obvio que alguien podría preguntarse es, o lo que alguien podría haber arguido en ese momento es, no es justo, Señor. O ¿por qué? O te ruego, déjame entrar. O ¿y mis hijos qué? ¿No? O ¿y qué será de este pueblo? No. La respuesta de Moisés es como alguien que ya vivió y dice, gracias, lo estaba pidiendo. Es como alguien que dice, si me es finalmente también fe. Si me cortas acá es porque sé que ya no soy necesario. Nunca lo fui. O sea, en el buen sentido de, tú puedes hacer tu obra sin mí. Y ese reconocimiento, esa soltada de la carga que tenía Moisés por tanto tiempo, finalmente también fue su descanso, ¿no? Pero su reposo. Pero claro que uno diría, ¿y dónde queda ese sentimiento de, me trajiste hasta aquí para matarme? No se presenta, no se manifiesta acá, no se expone, no pasó. Sí, de hecho el reclamo del Señor, por cuanto no santificaste mi nombre delante de los hijos de Israel, fue porque Moisés estaba harto. Vamos a ver. Entonces, sigamos hilando. Mm, Moisés, a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, vamos Moisés, caminemos un rato.
Otra vez se me hace una situación muy hermosa como la de Yeshua con Pedro, allá solos, solo ellos dos. Y le dice, mira esto, contémplalo Moisés. Eh, es momento de que seas reunido con tus padres. Es momento de que encuentres a un sucesor, porque hasta aquí llegaste. Y se ha reunido con Aarón porque ustedes dos fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas. Les cuento la historia. Resulta que en esta historia que aparece en Deuteronomio 3:23, eh, perdón, en Números 36. No, sí, perdón, en Números 3. Dice así, en número 3:23, oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Señor, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte en el Líbano. Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Porque no pasarás al Jordán. Y mandó a Josué, anímalo, fortalécelo, porque he de pasar delante de este pueblo y él les hará entrar a la tierra prometida. En este pasaje de Deuteronomio, que también se narra la misma historia, dice que Moisés le insistía al Señor, ¿entraré o no entraré? Y el Señor le dice, pues vamos y te muestro. Están a punto de entrar, pero por tu rebelión no entrarás. Aquí pone una situación diferente y es que Moisés es el que quería insistentemente entrar y el Señor le dice, no lo harás. Bueno, entonces, ¿cómo fue la rebelión? Lo que sucede es que en dos ocasiones se narra que el pueblo pidió agua y el Señor les concedió agua de una roca, de una peña. En estas situaciones pasó lo siguiente, es que había una peña, no sé, imaginémonos quizás alguna montaña de la cual había una peña, todo seco, no había río, no había cauce, no había un arroyo, y el pueblo tenía sed, y el Señor le ordena a Moisés, en la primera ocasión le dice, golpea la roca. Moisés golpea la roca y imaginemos como que era la piedra que faltaba que se moviese para que saliese un chorro que finalmente abriría agua de la peña, ¿no? Eh, hace falta siquiera pensar en las aguas subterráneas. Era un agua contenida que es liberada porque el Señor David sabía dónde estaba contenida. Pero seguramente se habrá vuelto un gran arroyo. Alimentar a 5 millones de personas y millones de personas no bastaba con un chorrito de agüita. Era literalmente se abrió de la nada un manantial. Pero pasa después que Moisés, cansado de la rebelión del pueblo, porque en muchas ocasiones, esa fue la primera vez y fue muy previo, fue antes de llegar al Sinaí, fue allá en tiempos de cuando empieza a darles el maná. Ahora estamos hablando de mucho tiempo después. Ah, no, aquí ya pasa más o menos 1 o 2 años y es cuando están en Kadesh Barnea, justo para entrar a la tierra prometida la primera vez, ahí cerca de eso. Y este, eh, el pueblo otra vez tiene sed, pide agua. Moisés, cansado de diferentes rebeliones del pueblo, lo que hace es, el Señor le dice, háblale a la roca. Y Moisés la golpea y expresa molestia delante del pueblo. Y el punto es que Moisés ¿cómo se llama esto? Como embajador, como interconector del pueblo con el Señor, tenía que expresar lo que el Señor quisiese que expresase. Moisés no lo hace con la precisión que debía hacer. Imaginémonos esto. Llegan los hijos y dicen, no están los papás, y está el hermano mayor, y le dicen, tenemos hambre. Y ese hermano mayor coge, molesto de la queja,
coge allá el alimento y se los tira. Le dice, tome su comida que aquí les manda su papá. Pues esos hermanos van a sentir que sus papás los odian. Esos hijos sentirían que su papá los odia. Entonces, estamos hablando de que 2 veces Moisés da de beber al pueblo de una peña, ¿cierto? La primera es cuando están en Refidim, antes de el Sinaí, antes de entregar la ley, les da al pueblo agua, el Señor le dice golpea la roca, ¿verdad? Y la segunda, no es la primera vez que ellos llegan a Cades Barnea, sino la segunda vez, es ya unos 38 años después. La primera vez que ellos llegan a Cades Barnea es cuando llega el reporte de los espías, es cuando el Señor condena al pueblo por su rebelión y se van a dar 40 años vueltas en el desierto. Y esta segunda vez, en el mismo desierto, ahí es donde decimos, a lo mejor Moisés se asustó de que el pueblo otra vez se fuese a rebelar en el mismo lugar donde sus padres lo hicieron, porque el pueblo empezó a reclamar agua. Y Moisés no se lo toma bien. Él pensó, el pueblo no ha cambiado, seguramente, ¿no? Y es lo que hace el Señor, el pueblo tiene sed. El Señor le dice, ve, dale de beber. Y Moisés lo que hace es, le dice, háblale a la piedra. Y Moisés responde así en el capítulo 20 de Números. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cadés. Allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Sabe cuándo escuchó esto Moisés? 40 años atrás, 38 años atrás, en Cádiz, cuando dijeron, ¿por qué nos has traído para morir? Los cananeos nos comerán, nos matarán, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, y el Señor le dice, pues se devuelven y mueren en el desierto. Moisés vuelve y escucha lo mismo, parecido. Ojalá hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Israel a este desierto para morir aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cimentera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Yahweh apareció. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Le sacarás agua de la peña, darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, escuchen ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Tremendo. Porque vemos a Moisés que tenía pues una coherencia a lo que estaba pasando, ¿no? Él siente que el pueblo otra vez se estaba rebelando, como hace 38 años en ese mismo lugar. Ahora, no por el miedo a poseer la tierra prometida, que fue lo que los hizo rebelarse la vez pasada, sino por sentir que Dios no les estaba cumpliendo. Este es el punto clave. La causa de la rebelión de la vez pasada fue el Señor nos trajo para morir porque no podremos poseer la tierra, porque esos hombres son fuertes, o sea, tuvieron miedo de poseer la tierra. En este caso no era miedo de lo que les gobernaba, era el sentido de que estamos dando vueltas en un desierto interminable y estamos a puertas de entrar a poseer la tierra y lo único que vemos es desierto. Moisés, nos has engañado. La molestia del pueblo era, no vemos que se estén cumpliendo las promesas, no era miedo, era, no vemos la realidad que nos prometiste, Moisés. A lo cual el Señor le responde con una demostración de amor y de gracia, pero Moisés responde con una demostración de furia. Y en eso nos santificó al Señor. Porque no era el momento de responder de esa manera, era el momento de responder, están pidiendo pruebas, aquí hay una prueba. El pueblo no se estaba rebelando por temor o miedo o porque hubiesen dicho, el Señor no puede entrarnos, sino están diciendo, Moisés, lo siento, pues que no estamos viendo el resultado de las promesas. Y tú nos dijiste que en la tierra prometida habría lugares hermosos para vivir, ¿no? Donde fluye la leche y la miel, y estamos a punto de entrar y no dejamos de ver un desierto. ¿Va a aparecer de la nada? Eh,
El reclamo de ellos era diferente, el trasfondo es diferente. No era necesariamente un asunto de que ellos no confiaran en el Señor acerca de poseer la tierra, sino que están diciendo, no vemos que las promesas se estén cumpliendo. A lo que el Señor les dice, ok, tranquilos, yo les voy a dar agua, que fluye de las peñas. Pero Moisés lo vio de otra manera. Y Moisés lo que hace es molestarse con la congregación y los llama rebeldes. ¿Les daremos agua de esta peña? Pues entonces cogió y la golpeó y le salió agua. Y el Señor se molesta con Moisés, como ustedes son los que no creyeron en mí esta vez, no el pueblo. Es más, el Señor no condena los actos del pueblo en ese momento, no dice el pueblo fue incrédulo, no, ustedes son los que fueron rebeldes, ustedes son los que no me creyeron a mí. ¿En qué? Moisés, háblale al pueblo y dile que tome agua de la roca, háblale a la roca y les dará agua, pero tú no creíste en mí, te rebelaste, entonces no meterás a la congregación a la tierra que les he dado. ¿Y esto cómo se le llama en el pasaje que estamos leyendo más adelante? No santificaste mi nombre delante de los hijos de Israel. ¿Cómo es esto? Bueno, en el ejemplo que les daba, entonces vemos que al hijo mayor se le ordena, llama a los papás, mira, mis hermanos están muy molestos, están pidiendo y pide comida. El papá le dice, pues dales comida, abre la nevera, les das comida. Y lo que hace este hermano mayor es coger, azotar la nevera y decirle, hermanos canzones, ya tienen fastidiado a mi padre. Estos hijos se van a comer lo que se le da, pero van a sentir que su padre está molesto con ellos. Pero la instrucción del papá por teléfono fue, dales de comer, ellos deben tener hambre. Es decir, él queriendo mostrar gracia y amor, el hermano mayor presentó fue furia y molestia y juicio. Pues no representó bien a su padre. Y entonces su padre se molestará con él. ¿Y por qué yo diciéndote que los alimentaras y los trataras con amor, tú los trataste con rabia y con molestia? No me representas. En este momento, Moisés, ya no me representas más. Y es algo difícil de asimilar. Porque Moisés no podía en ningún momento dejar de representar al Señor, o si no, ya dejaba de ser el instrumento que el Señor había escogido para representar su nombre. Así que, ¿qué era necesario? Un sucesor. Alguien que pudiera representar bien el nombre del Señor en este momento. Entonces vemos que la respuesta de Moisés después de esto fue pues a también asimilar su destino, ¿no? Él sería enterrado junto con Aarón como dos grandes hombres que llegaron hasta cierto punto, pero que no podían avanzar más porque ya no estaban representando en ese punto, digámoslo así, fielmente lo que el Señor esperaba que representasen. Y esto es profético, muy escatológico, ahorita veremos por qué. Pero aquí viene la respuesta a Moisés. Entonces ponga, versículo 16, Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. La respuesta de Moisés entonces sí es hermosa porque él demuestra que su interés por el pueblo era mucho mayor que su interés personal por su propio futuro, digamos, por su propio destino. Lo que le interesaba a Moisés era el bienestar del pueblo. Le pide al Señor, no dejes al pueblo sin pastor, ¿no? Y Yahweh entonces dice a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y escoge entonces al famoso Yehoshua. ¿Quién era Yehoshua? Yehoshua era prácticamente que ese ayudante de Moisés que estuvo en todo el proceso en el desierto, ¿no? Lo vemos desde el Sinaí. Fue uno que le permitió al Señor acercarse bastante a su gloria, pero siempre estuvo, digamos, hasta cierto punto. Moisés subía más allá. Era ese ayudante que acompañaba a Moisés, lo acompañó en sus guerras, lo acompañó. Fue uno de los hombres de la primera generación que salió de Egipto. Un hombre joven en su momento, ya para esta época sería un hombre adulto, maduro. Experimentado, conocedor del pueblo, conocedor de la ley, de primera mano, estuvo cerca en todo el proceso. El Señor le dice a Moisés, toma a este. ¿Se acuerdan que le había cambiado el nombre Moisés?
¿Cómo se llamaba él? Oseas. Y le cambia por nombre a Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Yahweh salva, ¿no? Salvación de Yahweh. En él hay espíritu. Pon tu mano sobre él. Era un hombre diferente, ciertamente. Es el hombre que se necesita para este momento. Moisés, tú tenías que llegar hasta aquí. Aquí viene una conexión muy interesante con algo que habla Hebreos, porque Moisés fue como un ayo, como un guía, como un hombre que tenía que llegar hasta este momento, un siervo, pero no podía ir más allá, porque su trabajo llegaba hasta este momento. Era necesario que viniese otro, que le relevara en su tarea, por cuanto éste tendría ese espíritu para llevar al pueblo más allá de lo que Moisés podría. Dice aquí, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. La famosa imposición de manos que encontramos en la Biblia nace quizás de este acto. Un acto público donde un hombre de mayor autoridad impone las manos sobre alguien de menor autoridad y le concede autoridad. En este caso estamos hablando de autoridad, ¿no? En este caso, ¿cuál autoridad? Pues la de dirigir al pueblo. ¿Cómo podría un hombre ser designado para tal oficio? Pues delante de todos. Esto no se hizo a escondidas, se hizo delante de todos, y Moisés lo que hace es poner su dignidad sobre él para que el pueblo entonces reconociera a Josué como su sucesor y le obedeciese. Este quizás era uno de los actos más retadores de todo el proceso, ¿no? ¿Qué me garantiza que el pueblo va a obedecer a Josué? Siempre Moisés tuvo que recalcar o el Señor tuvo que enfatizar en la autoridad de Moisés mediante muchas señales, ¿no? ¿Se acuerdan? La rebelión de Coré. Todas las rebeliones, muchas de ellas fue por un asunto, autoridad. El tema de Miriam, de Aarón, fue un asunto de autoridad, y el Señor tuvo que demostrar esta autoridad, generalmente con señales, con juicios. ¿No creen que Moisés estaría asustado de que ahora el pueblo reconociese a Josué? ¿Cómo será que el pueblo iba a pedir nuevamente una señal, un juicio, una vara reverdeciendo, algo? Él se pondrá delante del sacerdote, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho del saldrán, por el dicho del entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Está diciendo que él tendría que ir de la mano con Eleazar, como Moisés fue de la mano con Aarón, ¿cierto? Pero aquí viene un asunto clave, y es que Josué ya no tenía la facultad de Moisés de adentrarse cara a cara delante del Señor. Él haría su consulta bajo, digamos, por línea de Eleazar, mediante el Urim y el Tumim. ¿Esto cómo funciona? Si lo recordamos, eran quizás algún tipo de objetos que iban dentro del pectoral, en un bolsillo que tenía, así se menciona en la escritura, pero quizás eran unas piedrecillas mediante los cuales se hacía, digamos que la suerte, se echaba la suerte, y se podía interpretar como la voluntad del Señor acerca de eventos que si lo ameritasen, como debemos ir a la guerra, sí o no, salió, debemos ir o no ir. Esa era la manera de consulta que se utilizó por mucho tiempo cuando no se sabía con precisión qué hacer ante eventos particulares como estos. Ir a la guerra. Por eso dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho del saldrán, y entrarán todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Cuál sería lo particular que necesitaría saber Josué? ¿La Torá? Él ya la conocía. La ley la conocía. ¿Cómo aplicarla? Había vivido 40 años las situaciones que le harían saber más o menos cómo discernir qué hacer. ¿Qué es lo que necesitaría saber Josué? Cómo moverse. Venía al punto desconocido para todos, la tierra prometida. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos a la guerra? ¿Qué hacemos? Ya no se le iba a aparecer cara a cara a Aarón el Señor. No había profeta particularmente, así como lo fue Moisés. Ya no estaba esa voz de sabemos qué hay que hacer. Ya no habría más nube moviéndose. Ahora, ¿qué tendría que hacer Josué? Consultar al Señor mediante el Urim y el sacerdote.
algo nuevo para ellos, literalmente nuevo. Moisés hizo como Yahweh le había mandado. Tomó a Josué, le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Aquí cierra, pero vamos a terminar la conexión. Aquí, listo. Moisés ya no puede ir más allá, pero viene alguien que le sucede, alguien que más adelante veremos eh, en Deuteronomio y en el libro de Josué, cómo se le dice, esfuérzate Josué, y sé muy valiente y no te desvíes de esta ley en la cual han dado Moisés. Ese es como el mandato de él, no puedes ir diferente que Moisés. Era un hombre seguramente con unas características diferentes, era otro hombre, no era Moisés, pero conocía lo que Moisés. Y había visto, presenciado más que muchos del pueblo, porque él subió con Moisés a muchos eventos. Era un hombre que había podido seguramente acercarse más de lo que muchos pudieron, incluyendo al mismo Aarón. Era un hombre fiel. Él dijo, los comeremos como a pan, haciendo referencia a la primera vez que se acercan a la tierra prometida. Era un hombre fiel, un hombre que había conocido todo. Ahora le tocaba a él el turno. Bueno, ¿qué podemos hablar de Josué? Mucho. Josué no solamente fue un varón de guerra, un varón de valiente. Cuando dice en él hay espíritu, habla de su valentía. Era un hombre como para esa tarea. Créame que suceder a Moisés no creo que es algo que cualquiera haya realmente querido. Cuando Coré se lo pedía no sabía lo que estaba pidiendo. Suceder a Moisés es algo a nivel práctico muy complejo, muy complejo. Es un honor, claro, pero hacerlo como el que dice yo quiero ser presidente de Colombia, de Estados Unidos, de cualquier país, no sabe lo que pide. Es una tarea difícil. Y así, en lo que usted quiera poner, en la medida de más gente, más cosas para hacer, es una demanda tan alta que uno dice, no sabes si lo que estás pidiendo, pero a Moisés le tocó. Y, y viene un hombre a seguir ese trabajo. Bueno, ¿qué pasa con Josué? Josué es un hombre tipología de Yeshua en muchas, muchas facetas. Empecemos por la más práctica de ver y es su nombre. Yehoshua significa Yahweh salva. ¿Y qué, adivinen, qué creen que le dijo el ángel a José acerca de Yeshua cuando nace? Cuando va a nacer o cuando su esposa está embarazada. Le dice, ponle por nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La relación del nombre de Yeshua es salvación del pueblo. ¿Y qué creen que venía a hacer Josué? Salvar al pueblo. ¿De qué? Pues del pecado. ¿Cuál? El que los condenó a morir en el desierto. Era el hombre que podría llevarlos a entrarlos realmente a adquirir las promesas que ellos habían, digamos que, esquivado por su propia condición. Primer conexión interesante, salvación, donde Moisés no podía salvar al pueblo. ¿Y qué dice Juan? El libro de Juan, donde arranca, en el capítulo 1 dice, porque a la verdad, la ley mediante Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad mediante Yeshua. Y vemos una sucesión, no un reemplazo, una sucesión. La ley llega hasta cierto punto y aquí viene otro tramo. Josué no fue sin ley, era la nueva representación de la ley. La nueva representación de una ley conocida, no una nueva. No podía cambiarla, tendría que mediante esa ley salvar al pueblo. Moisés no podía. Pues este Josué tenía la tarea de hacerlo. Cuando Juan habla acerca de esto, y él es la palabra, y está en el principio, y se nos vino a revelar, y todos los que le reconocen tienen el derecho ahora de ser llamados hijos, porque la ley fue dada mediante Moisés, pero la gracia y la verdad mediante Yeshua. Vemos este asunto. Mediante Josué se revelaría algo que el pueblo no entendía muy bien, y que realmente tendría que hacer un esfuerzo en perspectiva y de reflexivo para decir, sí, Dios nos salvó. Porque hasta este momento, el agua de la peña decían, Dios nos trajo para morir. O sea, no existía la sensación de Dios realmente nos ha salvado. ¿Qué haría falta para darse cuenta que Dios los había salvado? ¿Qué haría falta? Entrar a poseer la tierra. Verlo, verlo, palparlo, testificarlo. Y cada vez que estén en la tierra y produzca su fruto, traerán el diezmo de las primicias para que testifiquen de que yo les di la tierra. O sea, al pueblo le faltaba
La evidencia, más allá de, hemos estado en el desierto. Nos ha salvado en el desierto, sí, pero pues no era la idea era entrar a poseer la tierra. Estar en ese punto de, bueno, Moisés, dime si, la idea era quedarnos acá y dínoslo de una vez. O era realmente tener una tierra que fluye leche, miel, de cosechas, de ganados, dinos si era eso. Pues faltaba ese dato. Entrar, y no es un dato pequeño, era la promesa cumplida. Pues para eso se necesita una cosa, gracia, misericordia, porque el pueblo hasta este momento seguía siendo finalmente muy débil en muchas cosas, más fuerte que antes, sí, diferente, sí, pero débil. Entonces la condición no va a desaparecer, la debilidad nunca desaparece como condición. De hecho, el punto clave a entender es que el pueblo nunca deja de ser humano, débil. Eh, el punto es que el pueblo aprende a confiar en el Señor. Y justo cuando hace eso, es que es posible entregarle la promesa que fue dada anterior. Él tenía que llegar al punto de Abraham. No sé cómo lo harás, pero lo harás. Abraham muere apenas viendo un par de hijos, pero la promesa fue las estrellas. Eh, y él no dudó de eso y lo alcanzó. El pueblo tendría que entender que no importaba si moría en el desierto, se debía lograr lo que el Señor les había prometido. En el momento que ellos lograran esa confianza, pues el Señor les senta el que podía entregarles esa promesa. Así que la ley lleva al pueblo hasta este punto. Era un pueblo que ya había aprendido la ley, que ya la vivía, ya la aplicaba, no perfectamente, pero sí la vivía. Y ahora era el momento de entrar a la tierra prometida. Ellos a sus hijos ya les estaban enseñando no lo de Egipto, ahora les estaban enseñando leyes, les estaban enseñando acerca de cómo vivir de acuerdo al Señor. Era un pueblo diferente. Así que vemos esta escalada. Moisés como un ayo, una representación de la ley, algo que nos guía a. Siempre hemos dicho, la ley es un termómetro, es una lectura, no es el destino. La ley es una lectura que nos presenta el camino. ¿Cómo sabes que estás en el camino adecuado? La ley te lo lee, te lo dice. Pero el camino no es el propósito. El camino es una transición hasta un destino. Ese destino se logra mediante el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino. Y vemos otra vez entonces la figura de Yeshua. ¿Qué es lo que no hizo bien Moisés? Representar plenamente al Señor, no pudo. Pero tendría que venir alguien que sí lo hiciera. Y Yeshua dice de sí mismo, yo soy la expresión de mi Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa figura de Yeshua, la conexión de su nombre, de su identidad con, mírenme a mí, ven al Padre, yo soy la santificación que el Padre le pidió a Moisés y que no pudo dar. Aquí estoy. Es alguien que sí puede llevar ese cargo, ¿no? Un profeta, como yo dijo Moisés, a él escucharán. No se refería puntualmente a Josué, pero Josué sin duda apuntó a lo que sería aquel profeta como él. Alguien que podría llevar al pueblo más allá de lo que sus pecados no les permitían ir. Así que Yeshua le muestra al pueblo que aún y a pesar de sus pecados puede alcanzar la salvación. Lo único que se necesita es confianza. Así que sí, la Torah nos muestra la vida, pero la vida se alcanza solamente por gracia. Vemos una gracia que estuvo antes, mediante y después. Antes, cuando los saca del desierto, de Egipto, perdón, no porque fuera un pueblo grande, bueno, justo, no, sino porque había una promesa de por medio. Por gracia los salva. En el desierto, por gracia, los sostiene y le confía la herencia a la descendencia. Y por gracia los entra a la tierra prometida. Y como les dije, Josué estuvo desde el principio. Josué no nació en el desierto, ni es un hombre que aparece al final. Es un hombre que estuvo acompañando este proceso desde el principio. De esa manera entendemos a Yeshua. Yeshua estuvo desde el principio, mostrándonos el camino. Por gracia nos permite el acceso a las promesas. Y finalmente es un hombre con el espíritu necesario para poder adentrarnos a las promesas. Y Hebreos dice, porque a la verdad si el reposo los hubiera entregado a Josué, pues ya no se hablaría de otro reposo. Así que aunque entraron en el reposo, Josué no les dio el reposo. Pero todo aquel que ha creído en Yeshua ha reposado de sus obras, así como el de las suyas. Así como se dice en otro lugar, el séptimo día el Señor reposó de sus obras. Así que dice Hebreos, parafraseándolo, aún queda un reposo, entremos en ese reposo. Esperemos, ¿cuál es el gran reposo? Pues el que mediante Yeshua, como sucesor, por darle un término, de Moisés, en el sentido de que todo apuntaba a él,
nos llevará a poseer. Así que familia, nos aproximamos al cierre del libro de Números y vemos este punto clave. Cómo llega un momento en que ya Moisés también dice, tú vas hasta acá, porque tú no puedes entrar al pueblo. Así que la ley no puede entrar a nadie a las promesas, pero nos muestra el camino para entrar a las promesas. Tenemos que seguir entonces a aquel que puede hacerlo, y su nombre es Yeshua, el Señor de Israel. Hay mucho más para decir, pero hasta aquí nos lleva la enseñanza. Les esperamos en la tarde, veremos el capítulo 28. Así que gracias por habernos acompañado en esta enseñanza, que el Todopoderoso Dios los bendiga y que nos dé a todos la sabiduría para enseñar y para interpretar su palabra adecuadamente. Gracias por acompañarnos y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech